estamos? Marcos. Sí, hemos estado estudiando Marcos. Cuando Ryan sale, nuestra labor es estudiar los evangelios. Ya ves que hemos ido a través de todas las epístolas, Hechos, Romanos y hacia adelante, pero ya vamos a acabar esto. Estamos en el capítulo 13, Marcos capítulo 13, y empezamos en la mañana, leímos hasta el versículo 13. Vamos a empezar en el 14, pero un repaso de lo que vimos en la mañana. Van saliendo del templo los discípulos y Jesús, y por la grandeza del templo los discípulos hacen ese comentario con Jesús y le dicen: mira, qué grandes edificios. Y Jesús les digo que no va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. Y a raíz de eso, cuando salen hacia el Monte de los Olivos, más adelante en la tarde, le preguntan a él qué es lo que significaba eso, cuáles eran las señales de que iba a pasar esa destrucción del templo y de su venida y del fin de los tiempos. Entonces, en toda esta sección, Jesús les está diciendo cuáles son las señales antes del fin de los tiempos, pero está en el contexto de esa destrucción del templo. Entonces es un pasaje que puede llegar a ser confuso, y platicamos un poquito que esto ya sucedió en un sentido en el año 70, cuando hubo una rebelión judía. Tito, en el liderazgo del ejército romano, mandó destruir el templo, ¿no? Pero también habla de eventos futuros. Es una de estas profecías que tienen un doble cumplimiento, porque no solo tocó el tema del templo, sino también de las señales antes del fin. Y vamos a seguir entonces en el versículo 14. Padre, te pedimos que nos sigas hablando, nos enseñes esta noche lo que tú tienes preparado para nosotros, lo que sabes que nos alimenta, y también porque amamos estar en tu palabra, Señor, y aprender y saber que tú tienes un propósito para cada una de las palabras en este libro. Y te agradecemos, Señor. Ayúdanos a depender de ti para entender, para interpretar, para recibir y para aplicar, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 14. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno. Ya habíamos hablado de algunas señales que no son tan específicas, pero que van a seguir y a aumentar hasta el momento de la tribulación y la gran tribulación. Y estas señales de las que hablábamos es guerras, hambres, pestes, terremotos. Entonces, la palabra clave que veíamos en la mañana es dolores, que se refiere realmente a dolores de parto, y nos sugiere eso, ¿no? Que son dolores que van aumentando en intensidad, en frecuencia, hasta que finalmente pues es la llegada del Hijo, ¿no? Pero a partir de este párrafo intermedio en esta sección ya habla de algo más específico, de lo que tenemos mucha más información nosotros, pero pues es un término que los judíos reconocían muy bien: la abominación de la desolación, como dice aquí en el versículo 14. Abominación
es una palabra que se utiliza, es un lenguaje recurrente en el Antiguo Testamento que se utiliza para la idolatría. ¿Sí? Por ejemplo, para empezar, hay un texto en Proverbios 6, en el versículo 16 al 19, que nos habla que Dios odia 6 cosas y que 7 son las que Jehová abomina, el Señor abomina. Y el primero en la lista habla sobre los ojos soberbios. Entonces está hablando de orgullo, ¿verdad? Eso es lo primero en la lista de lo que es una abominación, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Deuteronomio 29, en el versículo 17, se está hablando de los ídolos de los egipcios como una abominación. Entonces, esta palabra abominación está conectada a idolatría en ese pasaje. No solo ahí, también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 16, en el versículo 3, otra vez se utiliza la palabra abominación con este dios al que ofrecían a los niños y los quemaban básicamente. Esto era de los dioses de la tierra, de los pueblos que Dios ya había expulsado de la tierra prometida, pero ellos habían también participado de esto, y en ese pasaje se le atribuye esa palabra, abominación, ¿no? Ahora, abominación de la desolación es interesante, pero aquí no viene en el versículo 14, pero por ejemplo en Mateo capítulo 24, que es el pasaje paralelo a esto que estamos viendo en Marcos 13, dice del que habla el profeta Daniel. Entonces sabemos que este es un término que ellos reconocen, los discípulos tenían en su mente, porque es algo de lo que habla el profeta Daniel. Y ahí en el capítulo 9, donde está esta profecía a la que se le ha prestado mucha atención con justa razón, se habla de esta abominación de la desolación. Y se refiere a la máxima abominación. Si un ídolo es abominación, se refiere a la abominación de la desolación como el máximo insulto en términos de idolatría, que es hacerse pasar por Dios o recibir la adoración de Dios, pero mucho más sentarse o introducir este ídolo, sea un objeto, una persona, a el lugar santísimo del templo. Este es el máximo insulto, podríamos decir, en un sentido, el lugar más santo, en el punto más santo, que es la ciudad de Jerusalén, en el monte del templo, en el lugar santo, adentro del lugar santísimo, introducir ahí un ídolo. Eso es la abominación de la desolación. Entonces mencionábamos sobre la destrucción del templo, que es algo que ya pasó, pero también mencionamos de señales que van a ocurrir antes del fin de los tiempos y que van a ir aumentando. Pero esta es una señal que en el calendario profético es una clave para entender todo, porque está ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, y más adelante también al final de Daniel se vuelve a mencionar. Esta abominación de la desolación ya ocurrió antes de que Jesús fuera encarnado. En el año 167 antes de Cristo también hubo otra rebelión judía, esta vez en contra de un gobernador griego cuyo nombre era Antíoco el Cuarto. Pues era un tipo que realmente provocó a Dios, porque él profanó el templo de Jerusalén en ese entonces. Primero prohibió la circuncisión, sabemos lo que significa para los judíos. Luego declaró la lectura de la Torá un crimen capital, o sea, muerte a todo el que leyera las escrituras. Pero finalmente cometió este acto, que es la abominación de la desolación, cuando sacrificó un cerdo
en el altar sagrado del templo. Ahí en el altar donde se llevan a cabo los sacrificios, sacrificó al cerdo, y ustedes saben lo que eso significa para un judío. Y finalmente introdujo una estatua de Zeus al lugar santísimo. Entonces esto resultó en una rebelión del pueblo judío que es conocida como la revuelta de los macabeos, y eso está muy bien documentado, ¿no? Hay unos libros que no son canónicos, otros libros por ahí que hablan sobre esto, pero bueno, lo interesante es que esto pasó antes ya, y Jesús habla de esto como si fuera algo que fuera a acontecer, como un evento futuro. Y esto es cierto en muchas profecías. No quiero decir que todas, pero no tenemos un entendimiento completo de todas las profecías, ¿verdad? Pero muchas veces una misma profecía tiene un doble cumplimiento. Y en este caso, esta es una de ellas porque es claro en el texto que Jesús se está refiriendo a algo futuro. Hay una vista de este pasaje que se llama el punto de vista preterista, que asume que porque eso fue en el pasado, la destrucción del templo y la abominación de la desolación, todo lo que viene en este pasaje ya se cumplió y es un tiempo pasado. Pero en realidad, si tú lees el pasaje, es absurdo, porque se habla de eventos que definitivamente no han pasado. Entonces, es esta cuestión del doble cumplimiento. Y nosotros, por la evidencia, por el texto, no nos apegamos a ese punto de vista preterista. Es un error. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno. Sí, hay clima inclemente en esa área, en esa región. Sí hay invierno fuerte, aunque nos imaginamos en Medio Oriente, pero sí hay inviernos, a veces neva por allá. Pero parece que se está refiriendo más a los de Judea, ¿verdad? Con lo que dice, y es verdad, tiene sentido, porque si leemos en Daniel capítulo 9 y leemos también más adelante, es claro poder situar este evento clave de el calendario profético a la mitad de los 7 años de lo que conocemos como la tribulación. Tiene varios títulos este periodo de tiempo: el juicio de Dios, la ira de Dios, se le dice en Apocalipsis. También se le llama la indignación, o también se le llama el tiempo como de problema de Jacob, ¿no? Tiene varios títulos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero nos referimos a él como la tribulación. Y sabemos que son 7 años por esa profecía en Daniel capítulo 9. Creo que estoy hablando demasiado de ella y mejor es leerla. Daniel capítulo 9. Está al final y vamos a entender desde el versículo 22. Dice: me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado.
pon atención a la orden y entiende la visión. Aquí va, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién? Esto es sobre el pueblo de Israel. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. Esto Ryan lo explicó en detalle, cómo el evento histórico registrado de la orden para salir a reconstruir hasta el día en que Jesús entró a Jerusalén, en lo que se conoce como la entrada triunfal, que también está en Marcos, ahí con lo que empezamos esta última semana de su ministerio. Tú calculas los días de estas 69 semanas, que en realidad no es semanas la palabra, o sí, pero no necesariamente se refiere a días, sino a grupos de 7. Se entiende que son grupos de 7 años, 69 grupos de 7 años. Y si tú multiplicas 69 por 7 por 360 días del calendario judío, te da una cantidad de aproximadamente 170,000 días, 175,000 días. Y si se cuentan los días exactos desde que se dio la orden hasta que Jesús entró, con exactitud se cumple, ¿no? Por eso Jesús se lamentó en ese día después de la entrada triunfal, y desde el monte ve la ciudad y se lamenta y dice que ojalá hubieran conocido el día de su visitación. De alguna manera los responsabiliza porque eso ya estaba anunciado y ellos no supieron, ¿no? Y cuánto él deseaba que pudieran conocer, ¿no? Que su Mesías, que su salvación ahí estaba. Pero también avanza la profecía porque de las 70 semanas falta una. Y ahí es donde se pausa ese calendario profético, donde es la era de la iglesia. Hay que tener cuidado cuando hablamos de estos términos porque no es que la iglesia reemplaza a Israel no, sino que como también hemos estudiado en Romanos y demás, somos injertados de Israel, ¿no? Con humildad reconocemos los tiempos, los periodos, y que la salvación siempre vino a través del pueblo judío y que es el centro realmente de la historia del libro. Es el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y falta para su pacto con ellos una semana de lo que Él ha prometido. Y esa semana es a la que nos referimos como la de la tribulación. Me quedé en el versículo 25. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, en los tiempos de Nehemías. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esto no se puede referir a Antíoco porque él no hizo un pacto. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, de esa profecía es que tenemos bien ubicado que esa abominación de la desolación va a ocurrir justo a la mitad de esos 7 años y divide el periodo de la tribulación en general en tribulación y gran tribulación. Le llamamos gran tribulación por lo que vamos a leer ahorita en Marcos 13 y también que encontramos en Mateo capítulo 24. Pero sí, como pueden ver aquí, se intuye que
el templo debe ser reconstruido porque nos dice aquí que va a poner fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Pues eso es lo que vemos de alguna manera en el texto, ¿no? Yo creo que hay que tratar, como decíamos en la mañana, todos estos textos proféticos con mucha humildad, quedarnos en el texto, no escuchar mil hipótesis y teorías no fundamentadas, y sí, lo que está escrito lo sabemos, y lo que no está escrito no lo sabemos, y no conviene pues también. Pero eso, Daniel, habla del anticristo, ¿verdad? Sí, habla del anticristo. En la actualidad, va a ser en el fin de los tiempos. Sí, habla del anticristo, y ahorita vamos a leer otros pasajes donde sí se habla de este hombre impío, del hombre de iniquidad. Se está refiriendo a esto. Y hasta según se comenta de qué tribu es, de dónde viene. Hay pasajes, ¿será dónde viene eso? ¿Tú sabes? No, pues en otra religión se ha escuchado. No, eso viene en la palabra. Sí, que dice que es de la tribu de Dan y es judío alemán. No, te fallaría. No, pues así hoy he escuchado yo comentario. Sí. En la iglesia apostólica se comentó eso. Es que sí, es verdad que hay un pasaje donde da más información sobre él. Hoy no lo tengo preparado porque no... Sí, está relacionado con todo lo que estamos hablando, pero no tengo preparado eso, entonces te mentiría, la verdad. Sí, los alemanes han sido... Pero estoy consciente de que hay una porción donde nos da más información sobre él. Y también es clásico que en todas estas frases hay mil suposiciones y todo, pero de verdad yo los animo a... Y los principales enemigos han sido los alemanes, los principales enemigos de los judíos. Eso es verdad. Sí. Pero no recuerdo yo haber leído nada referente a eso. Según así se comenta, pues los que saben, Sí, los que saben de teología, que según. Sí, yo no he leído nada de que sea... Yo te lo estoy externándote porque yo lo supe así. ¿Y qué va a ser? Ya sabía eso del tiempo de los 7 años. Entonces se va a llegar ese tiempo, y va a ser en estos años, creo yo. Y pues quién sabe si nos toque vivir. Pero... pues ahorita con lo que vamos a leer, tal vez vemos más detalles que nos ayuden. Porque también a es saber. cierto, digo que no pasará esta generación sin que el Hijo del Hombre no venga. Nos toca leer eso. Más adelante es parte de este discurso de Jesús. Sí, y referente al otro que dices, lo de alemán, no, yo lo he leído, no recuerdo el pasaje. ¿Es judío alemán? No, te voy a decir que no, pero si luego... Y representa al diablo, pues. Te diría que sería interesante para mí si lo encuentras el versículo. Entonces ya lo platicamos y vemos si dice alemán o qué dice. Yo no te comento de versículos, sino que nada más son comentarios que he escuchado de lo que hablan los de otras iglesias. Me parece que la apostólica fue la que escuché. Sí. Y fui a la iglesia de Dios también. Si has oído hablar de la iglesia de Dios, Evangelio completo. Sí. Y eso es lo que yo he llegado a saber, pues, a enterarme de que es Interesante que en la mañana vimos que, de hecho, si estás ahí en Marcos 13, lo primero que les dice cuando los discípulos le vienen a preguntar sobre esto, y yo creo que nos identificamos con los discípulos porque todos es un tema del que tenemos preguntas y que es un tema interesante, ¿no? Bueno, cuando vinieron los discípulos a preguntarle a Jesús, ¿qué crees que fue lo primero que Jesús les dijo? Está en el versículo, desde el 4, vienen, dicen, dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En estas cuestiones, la primera cosa que Jesús nos dice es, miren que nadie los engañe. Sí.
hay demasiadas suposiciones. En Apocalipsis parece que se habla de eso también, el último libro. Sí, completamente. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Es el tiempo del fin, pues. Sí, y se centra en esto, ¿no? En la revelación de Jesús. Nos gusta centrarnos en la revelación del anticristo, pero se centra en la revelación de Jesucristo. Y sí es importante conocer muchos detalles, pero aquí el punto central es ubicarnos en dónde estamos nosotros en estos pasajes y velar, estar listos para su regreso, estar alertas. Y habla de Armagedón. Es mejor eso, sin saber todos los detalles, que intentar saber todos los detalles y no estar listos para su regreso, ¿no? Y vamos a ver que ese es el punto de lo que Jesús habla de dice. Armagedón, la batalla que se va a dar, dice. Es en el Valle del Megido, algo así se llama. Sí. Se llama Armagedón. La Sí. guerra. Estoy emocionado de que no debemos tardar mucho más en llegar para allá, al ritmo al que vamos. Entonces va a estar interesante, ¿no? Leer Apocalipsis verso por verso. Junto con este pasaje, son los pasajes más complicados de la Biblia, porque son de eventos proféticos, pero por una razón, ¿no? Dios nos lo ha dado como nos lo dio. Vamos a seguir avanzando. Ya hablamos de Daniel y ya hablamos de que esto da pie a este tiempo de tribulación. Les habla a los que están en Judea, que si están en la azotea, que es donde usualmente ellos pasaban su tiempo, era como su patio, porque estaban en las colinas y todas las casas, pues está hablando de inmediatamente. Por esto esta sí es una señal clara y específica: huir, no inmediatamente, no como las otras que habíamos leído en el texto antes. Y pide que oren para que no suceda en un tiempo que añada dificultad a la dificultad, porque ahora vamos a entrar al versículo 19. Aquellos días serán de tribulación, y Mateo añade la palabra gran tribulación. Parece que por ahí el versículo 25 de Mateo 24 añade ese detalle, ¿no? Que es el tiempo de gran tribulación, y lo describe tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces eso incluye el diluvio, eso incluye, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. No hay cosa que se pueda comparar a lo que va a venir en esos días. Por eso es la gran tribulación. Y sí, ojalá estemos aquí cuando lleguemos a esos temas en Apocalipsis, porque ahí se describen también los acontecimientos con detalle, ¿no? Dice el versículo 20: si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, ¿a qué escogidos se refiere aquí? Aquí es donde voy a nada más mencionar brevemente el tema del rapto. Nosotros, aquí en Calvary, es parte de los distintivos. Creemos con convicción en el rapto. Como dijimos en la mañana, no porque tomamos un versículo y formamos toda una doctrina o una enseñanza o una teología de un solo versículo. Es muy importante con todo lo que creemos. Ryan nos ha mencionado que en Deuteronomio nos dice, ¿no?, que por boca de 2 o 3 testigos se afirma un hecho, se valida, ¿no?, que algo es verdad. Entonces lo mismo hacemos con todo lo que creemos. No tomamos un solo pasaje y generamos toda una teología y basamos nuestra fe en una palabra o un pasaje que sacamos de contexto, sino que en el contexto más amplio de la Biblia, de la entereza, como dice Pablo, de todo el consejo de Dios,
vamos viendo y comparando, y ahí están los testigos diciéndonos que algo es verdad, ¿no? Entonces, realmente hay mucho que se dice en torno al rapto, hay mucho que se dice en torno a eso, pero también les animo a considerar las evidencias bíblicas, ir a los textos bíblicos que hablan sobre esto y pues formar su propia convicción. Podríamos decir que es una doctrina secundaria, ¿no? No vas a ser salvo, vas a perder tu salvación. El rapto va a ser antes de la gran tribulación, ¿verdad? Antes de la tribulación, Entonces, antes de los 7 años. yo pensaba que era después de la primera mitad. Sí, y es interesante porque creemos esas cosas, ¿no? Esto sí está basado en el libro de Apocalipsis. Tenemos a Pablo hablando también de tiempos finales. Ahorita vamos a ir a un texto, pero sí hay varios lugares donde vamos sacando estas cosas. Es importante leerlas uno personalmente, no creerlas porque alguien más las mencionó, ¿verdad? Pero personalmente ir agarrando esa convicción de los versículos. Y sí, yo creo, tengo esa convicción del rapto. También en general en Calvary eso es lo que vemos en las escrituras, pero sí, todos están animados a buscarlo. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí está hablando de los escogidos en este tiempo de tribulación, que es lo que tú mencionabas, Ramón. Entonces, solo puede estar hablando a quiénes, a los de Israel que ahora han creído en este tiempo de la tribulación, y a raíz también de la revelación del anticristo, podríamos decir, a raíz de estos eventos, y también de los gentiles que durante este periodo después del rapto vienen a la fe en Jesús. Sí, sí va a haber una oportunidad para ellos para creer, y eso también lo basamos en el libro de Apocalipsis, porque hay un momento muy específico en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde situamos el rapto, y a partir de eso también se hace mención de mártires de la tribulación. Entonces, estos son gente que también vino a la fe en Jesucristo después del rapto, pero no se lo recomiendo a nadie porque no quieres pasar de panzazo el examen. No, pues el que aspire a ser salvo tiene que llegar a eso. Sí, no, pues no hay razón para tardarse más. No va a renunciar. Si la vida en Jesús es gloriosa, pues, ¿por qué esperar hasta el último momento y perderse toda la bendición en Cristo, no? Pues, no tiene sentido, pero es verdad que sí, esto solamente se podría referir a ellos, porque en este momento no estarían aquí los creyentes en Jesús, ¿no? Bueno, versículo 20, 21. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Bueno, uno de los pasajes que me han llamado mucho la atención acerca de el rapto y de este tiempo de tribulación se encuentra interesantemente en el Antiguo Testamento, porque uno pensaría que los versos acerca del rapto están solo en el Nuevo Testamento, y no, como decíamos, hay una multitud de testigos, y este en particular me gusta. Vamos a leerlo, está en Isaías capítulo 26. Espero que les parezca tan interesante como a mí cuando lo leí.
vean ustedes si pueden tomar el texto, qué eventos está describiendo y a qué está haciendo referencia. Versículo 19. Le voy a pasar para allá para ver más claro lo que está diciendo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo despiertan y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Está hablando de ese tiempo de juicio y de justicia que va a venir sobre los habitantes de la tierra. Y es interesante ese término porque de los creyentes usualmente no se usa esta palabra. No somos los moradores de la tierra, no somos los habitantes de la tierra, somos peregrinos, ¿no? Nuestra casa realmente está en otro lugar. Y eso nos recuerda a esa imagen de Jesús en Juan 14, diciéndonos que Él va a ir a preparar una morada para nosotros, ¿no? Aposentos, pudiéramos decir. Y en el versículo 20 dice esto: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos. Es interesante toda este uso de la imagen de la boda judía, de la boda galilea. No conozco todos los detalles, pero sí sabemos eso, que el novio sale a preparar en la casa de su padre, usualmente anexada una habitación, y la novia se quedaba esperando sin saber cuánto él se tardaría. Así sucedía, o no sé si sucede hasta el día de hoy, pero eso es lo que se conoce la tradición de una boda galilea. Entonces, cuando el aposento está listo, el novio regresa por la novia, y usualmente muchas veces lo hacía de noche para sorprenderla. Entonces está interesante esta imagen porque pudiéramos decir que es lo que está pasando ahorita, ¿no? El pueblo de Dios, la iglesia, es la novia, y Jesús se ha ido a preparar unos aposentos en la casa de su padre, y no sabemos cuánto va a tardar. Vamos a ver que eso es clave en el texto. Pero cuando Él regrese, en un sentido va a ser una sorpresa, porque no sabemos cuándo van a suceder esas cosas, y entonces nos va a llevar con Él para siempre. Y esta también es parte de la imagen del rapto, ¿no? Y luego va a regresar como vemos en Apocalipsis, con su iglesia, con su esposa, en su segunda venida, ¿no? Entonces, vieron ahí en Isaías como dice: escóndete, entra en tus aposentos y escóndete hasta que pase la indignación. Es como una imagen de esto, ¿no? Que Dios va a desatar su indignación y su ira, pero a su pueblo le dice: escóndete. Eso está hablando del rapto, de la tribulación, y después regresamos, ¿no? Ok, de vuelta a Marcos capítulo 13. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. ¿Qué es lo que pasa cuando leemos este tipo de pasajes? Muchas veces nos sentimos temerosos, ¿no? Suele suceder que este tipo de pasajes nos hagan... Después del rapto va a ser el milenio de Jesús. Después del rapto va a ser la tribulación. Por eso, pero va a venir a gobernar milagros. La gran tribulación, después la segunda venida, y después el milenio, y después
está la batalla final y el juicio, donde es la segunda muerte y la resurrección y todo, ya la consumación de todo. Sí. Porque van a ser juzgados por sus obras. Uh-huh. Sí. Ok. Pero Jesús aquí nos está diciendo, estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Esto no debería sorprender a un creyente y no nos va a sorprender. En un sentido, no debería sorprendernos cuando estas cosas sucedan, porque Él ya nos lo dijo. ¿Por qué escribió estas cosas? ¿Por qué se las, por mano de los escritores aquí, Él nos dejó estas cosas a nosotros? ¿Por qué se las dijo a sus discípulos en ese momento? Él nos ha preparado. Y no somos hijos de oscuridad como para ser sorprendidos, ¿no? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que tiene estas cosas muy, muy bien explicadas. Quiero que vayamos allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En el versículo 1, vamos a leer. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. ¡Ja! ¡Qué interesante! Pero ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Sí, Él va a venir como ladrón en la noche, pero nosotros estamos en luz. Y Él nos ha dicho estas cosas, las ha dejado de antemano. Y tenemos a su Espíritu Santo. Entonces, no estamos en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Este es también un versículo clave. Porque no nos ha destinado Dios para ira. Se refiere al tiempo de la tribulación como la ira de Dios. Pero ¿qué dice? Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pues esta debe ser nuestra mentalidad al leer estos pasajes, ¿no? Estar despiertos, estar sobrios, andar en la luz. Si hemos probado la bondad del Señor, ahondar más y más en esto, ¿no? Comportarnos sabiendo que a través de estos tiempos difíciles, y entre más van subiendo estos dolores de parto, es importante que más esté llena nuestra lámpara, ¿no? Es importante que
no estemos participando de las obras de las tinieblas, y que seamos sobrios, y no hay nada más sobrio que estar firmes en nuestra fe en Jesucristo, arraigados a Él, edificándonos, dice también, los unos a los otros. ¿En qué? En Jesucristo, en nuestra fe. Entonces, mientras se acerque el tiempo, tenemos seguridad de que no vamos a ser avergonzados, de que cuando Él regrese no nos va a hallar dormidos ni con nuestras lámparas apagadas, sino que a medida que el Espíritu más nos va señalando y mostrando, porque ya nos dejó escritas estas señales, con más razón, más aún, es tiempo de vivir para Él, es tiempo de dar testimonio, es tiempo de soportar la prueba, es tiempo de perseverar hasta el fin, porque esa es la prueba de que somos salvos, que avanzamos hasta el fin y que damos fruto, ¿no? Entonces, más que traernos temor, un temor sano, sí, de Dios, de examinarnos a nosotros mismos, eso es bueno, pero en otro sentido, no un temor como si no tuviéramos esperanza, sino sabiendo que Dios no nos ha destinado para ira y que a nosotros no nos debe tomar por sorpresa, porque nos ha dicho las cosas de antemano. De regreso a Marcos capítulo 13, vamos en el versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes con gran poder y gloria. Esto habla de su segunda venida y del mundo entero reconociendo, y en especial también Israel, que lo va a ver plantando su pie sobre el monte también de los olivos frente al templo, y eso que se nos describe en los capítulos finales de Zacarías. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Pues se puede complicar mucho esta parábola, pero no es necesario. Lo que está diciendo es esto, que si tú puedes saber que el verano está cerca al observar la higuera o al observar cualquier otro árbol, no es algo tan específico de la higuera, puedes saber que se acerca una temporada, ¿no? Asimismo, si estas señales que están escritas aquí las vemos en aumento, entonces sabemos. Y creo entre más estamos en comunión con el Señor, entre más estamos en la palabra y estamos sensibles a su guía y al Espíritu, pues es más sencillo que reconozcamos, ¿no? Y que estén nuestros sentidos prendidos y alertas en lo que se refiere a esto. Luego dice lo que tú mencionabas en el versículo 30: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y también se dice mucho de cada una de estas cosas, por ser un tema profético, se dice mucho de qué generación es y de tantas cosas, ¿no? Pero hay que tomarlo en el sentido más sencillo y más literal, y de lo que observamos en el texto. ¿De qué generación está hablando? Pues de la que pase por esta tribulación. Te pueden decir que es esta generación, que fue otra generación, pero está hablando de la generación de la que está hablando en el texto, de la generación que cruza por la tribulación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos dice eso? Que es seguro que va a pasar esto. Muchos pueden burlarse, muchos pueden decir que ya se tardó, que no va a cumplir su promesa, pero Él aquí nos dice con esto que es seguro que estas cosas van a suceder. Pero también otra cosa es segura: de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo,
sino solo el Padre. Entonces, si Jesús se incluye ahí, espero que nadie de nosotros seamos tan orgullosos como para decir que sí sabemos, cuando aquí dice que ni el Hijo sabe, solo el Padre. Esa es una cosa que hay que hacer hincapié. Nadie sabe la fecha. Es más, si cualquiera se acerca a decirte una fecha, ya tienes un buen fundamento para dudar, porque necesita prestar más atención a este versículo, porque lo repite en el versículo 33. Estén alerta, velen. Es la importancia de todo esto de la profecía, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Otra vez, es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Es también imagen de la boda que mencionábamos. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los haya dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo. Esto es para todos en general. Jesús va a regresar. Va a haber un juicio justo por las obras de cada persona. Y no podemos andar en oscuridad cuando Él nos ha llamado a su luz. Admirable. Entonces, este es, yo creo, la palabra de Jesús, que aquí viene en exclamación. El Señor quiere que sepamos estas cosas. El Señor quiere que estemos preparados. El Señor quiere que pasemos de muerte a vida. El Señor quiere que estemos listos para el día del juicio. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no andar en su luz? ¿Por qué no andar de día? ¿Por qué no venir a Él y disfrutar de todo lo que involucra la vida que Él nos ha regalado? Vamos a orar, vamos a terminar con esto. Señor, te agradecemos porque nos hablas oportunamente. También nos dice tu palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro, Señor. Y todos nosotros necesitamos ayuda, necesitamos un Salvador. Y te agradecemos que lo hayamos encontrado. Y mientras más avanzamos y mientras más se acerca tu venida, la esperamos con ansias, con emoción, Señor, porque sabemos que no hay nada de que avergonzarnos delante de ti. Gracias porque podemos decir eso por tu gracia y para tu gloria, y queremos más y más, Señor, ahondar en estas cosas para que se nos conceda amplia entrada en aquel día, Señor, que nos halles haciendo lo que nos pediste que hiciéramos, Señor, y que podamos en medio de debilidad y de aflicciones fortalecernos en la gracia y por medio del poder de tu Espíritu, Señor, el cual también operó en ti, en esta tierra, y sigamos tus pisadas en mansedumbre y en humildad. Te agradecemos, Señor. Déjanos ver estas cosas y no nos permitas ver lo que no está preparado para que veamos aún. Te agradecemos y te amamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tener el himno. Dios te bendiga y te guarde, sobre ti haga que brille su faz, tenga gracia sobre ti, tenga gracia sobre ti, Jehová alce su rostro sobre ti y te llene de paz. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sobre eso no hay engaño. Así es.